Socialismo genera eso, desemboca en eso, a la corta o a la larga terminamos en comunismo. 3 años antes ya Cuba lo sabía, lo pusieron en diciembre del 2020 sabiendo el holocausto que vendría para el cubano, sabiendo la desgracia, la escasez, la inflación, el problema que iba a tener el cubano para sobrevivir ese año. Pero no les importó, porque los que tienen que sobrevivir son ellos con su finca. ¿Qué es el índice de precio al consumidor? Recuerde que Cuba no es otro país, Cuba es otro planeta, ¿ok? Sí, entendí la referencia. Como se hace en el mundo libre, en el mundo real, no en Cuba, es que compañías independientes van y hacen todo un muestreo, ¿verdad? De una encuesta en diferentes negocios, en diferentes empresas, en diferentes mercados, para establecer dentro de una canasta, ¿verdad?, de bienes y servicios, los más importantes, los que más se consumen por la población, pues entonces establecen esto, que es una media del precio o un precio, ¿ok? Entonces, ese precio se llama índice de precio al consumidor. ¿Para qué sirve este índice de precio al consumidor? Pues esto sirve para que tú calcules, ¿verdad? Para que tú calcules basado en un origen, en un inicio, ese índice de precio al consumidor, en este caso es desde diciembre. Bájate, George, que dice cuándo es. Este es de diciembre, este es el actual. Este es en diciembre de 2021. Fíjense cómo es. Ellos dicen que en transporte, un cubano gastaba 317 pesos con 22 centavos. Pero dice que la tasa, o sea, la variación interanual, ¿verdad?, fue de 188,60. Entonces, ¿qué tú dices? ¿Cómo eso se interpreta? Que en diciembre de 2020 el precio o el costo por tener transporte de un cubano sería 317,22 menos 188,60. ¿Cuánto da eso, George? Para que ustedes vean, porque es importante que estos resúmenes y que estos informes ustedes también lo sepan manejar y que ustedes también puedan confrontar a quien le vengan con estos aires fritos. Si tú dices 317,22 menos la variación interanual que fue de 188,60, eso significa que en transporte el cubano en diciembre del 2020 gastaba 128,62, menos de la mitad. Aumentó un 100% el costo del transporte en Cuba en este año. Eso es lo que ellos tienen la vergüenza de decir. Todo esto está manipulado. ¿Y por qué todo esto está manipulado? Les voy a explicar. Primero, cuando ellos dicen, porque ellos ponen IPC general, es que sacan una media. Recuerden que las estadísticas son como la ropa interior. Las estadísticas son como los bikinis en la playa. ¿Qué significa? Que lo mejor se esconde. La estadística esconde lo mejor, manipula. Por eso uno puede tomar la estadística como referencia, pero nunca para tomar una decisión. Hay que profundizar antes de tomar una decisión por una estadística. Entonces, pon de nuevo la tabla, George. Fíjense lo que ellos dicen. Primero ellos sacan la conclusión de que la variación interanual, o sea, la inflación, esa variación que es la diferencia entre lo que costaba en diciembre del 2020 con lo que cuesta ahora, esa es la inflación. Entonces, que ellos dicen que como el IPC general, que es un promedio, era en diciembre 194,17, ellos suman todo, lo dividen entre los que están y sacan ese promedio, y como en 2020, en diciembre del 2020 era 77,33 menos, entonces la variación fue esa, 77,33. Y entonces concluyen que en Cuba hay una inflación de 77,33. Es enorme. Una inflación de 77,33 es enorme. Una inflación de 4, de 5, de 7, de 10, de 12, de 17 es enorme. Imagínense usted de 77,33. Pero es mentira. ¿Y por qué es mentira? Primero, fíjense cómo ellos ponen en lo que más ha incidido, lo que más le ha dolido al cubano
con este transcurso de este año con la inflación. Ponen transporte, ponen la vivienda y ponen también alimentos. Ahora viene otro elemento que desmiente inmediatamente esto y que nos da la medida de en el globo que esta gente están viviendo, que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Primero, esos son los precios formales. Esos no son los precios del mercado informal, que es donde se nutre el 90% del cubano. El 90% del cubano compra lo que le revenden, lo que se consigue, lo que está por la calle, lo que está por la izquierda. Sea porque no encuentra, sea porque en la tienda lo venden por la izquierda, sea porque el otro trabaja en un hotel, sea por lo que sea, pero tiene que ir necesariamente. Es imposible vivir sin ir al mercado informal. Esos no son los precios del mercado informal. Esos son los precios de la variación de precios, la imposición de precios, el control de precios que ellos pusieron arbitrariamente con la tarea del ordenamiento. Porque ellos dijeron, te voy a pagar 5 veces más, pero voy a poner los precios mucho más elevados porque tú vas a tener más capacidad de compra porque te voy a pagar más. Ese es su razonamiento. Todo el mundo sabe que es una tontería, que el valor es subjetivo, no objetivo, ya de eso hemos hablado, pero ellos lo hicieron así. Ahora, ¿qué pasa? Otro elemento. Primero, lo están haciendo con precios formales. Ya se fueron de la realidad, ya eso es mentira, ya no es un 77%. ¿Por qué? Porque los precios formales son para el que alcance. Con la escasez, el precio formal se acaba, se acapara o se termina porque no hay y la gente tiene que resolverlo en la calle. Y en la calle es siempre un precio muy superior al que tú consigues en la tienda o en la bodega. Así que, primero, están fuera de la realidad, no es un 77%, porque hay un elemento que multiplica este precio formal con respecto al precio informal, que es del que vive el cubano. Segundo, ellos no están poniendo ahí, aún con el precio formal, no están poniendo la variación, la devaluación de la moneda cubana con respecto al dólar. Si eso lo hicieron comparando en el aumento de precio con las cadenas de tienda, es imposible, aunque el litro de aceite cueste $2, que a lo mejor costaba 1.50, pero $2 ahora son 200 pesos, que antes eran 50 pesos. Entonces, eso no refleja la realidad porque tú tienes que comprar en un mercado informal por la escasez de dólares, tienes que comprar a un precio muy elevado y cada vez se dispara más $1 para después convertirlo en moneda en MLC para después ir a la tienda a pagar esos precios. Así que con esos dos elementos se derrumba totalmente esta falta de objetividad y de transparencia y de realidad estas informaciones de índice de precio al consumidor. Por favor, le pido a mis colegas economistas que ingenuamente o sin quererlo, pero le hacen el juego al régimen cuando utilizan estas estadísticas como algo real. No es real porque lo toman en cuenta precios formales y no los informales, que son lo que en realidad el cubano tiene que acceder por la escasez, y no es real porque lo toman en cuenta en precios en MLC o en peso cubano, que no tienen nada que ver con la realidad porque el cubano tiene que acceder primero a la divisa para después acceder a la tienda. Y si el dólar costaba 25, 30 pesos y ahora cuesta 100, 120 pesos, pues ese valor que está ahí como mínimo es en la realidad 4 o 5 veces más. ¿Podemos basarnos en la información que ellos dan? Sí, porque no tenemos otra, pero tenemos que aterrizársela a quienes le comunicamos nuestras conclusiones, porque se supone que de nosotros salga un análisis objetivo y real, no el mismo análisis que dan en el noticiero. ¿Ok? Entonces, eso es un llamado, ¿verdad? A mis colegas, a los economistas, a los que hablan de estos temas de economía. Ahora ponte ahí, George, ponte ahí la tabla esa, bájamela un poquito más, para que ustedes vean el impacto y cuándo fue. Bájatela más, bájatela más. George, dime si estoy acelerado, me siento un poquito acelerado. Miren esto, aquí dice en qué momento fue la variación. Miren esto, en qué momento fue la variación. Esto comienza en diciembre de 2020. Y fíjense dónde fue el salto más importante para que ustedes vean la naturaleza criminal de este régimen. Totalmente despreocupado por la realidad del cubano. Antes del llamado ordenamiento, pues el índice medio era 105,
¿verdad? 105 pesos. Y en enero del 2021, apenas 30 días después, sube a 155, casi 160. Oigan esto, un aumento de un 60%. Ya sabemos que eso es mentira, que es con precio informal y sin tener en cuenta la devaluación de la moneda cubana. Ya sabemos eso, pero aún con su mentira, fíjense, el cambio más brusco fue en un mes, en 30 días. Y ellos empiezan a decir, después que se ve esta variación, después que se lo siente el cubano pasa hambre, no tiene que comer, tiene que robar, después que se lo siente, ellos empiezan a decir que esto es una variación, que esto no está en el diseño. Mentira. Y fíjense si es mentira, fíjense si ellos eran conscientes que esto iba a pasar, fíjense ellos que ellos tuvieron que hacer esto para sobrevivir su régimen, si no, no aguantaban 6 meses más, a costa del hambre, a costa de la desnutrición, a costa de la desgracia del cubano, que no le interesó, incluso a costa de la pérdida del capital político, porque todo esto, por supuesto, que tiene que ver con el descontento actual, ¿verdad? La crisis económica, bueno, no les interesó nada, porque es sobrevivir ellos y los cubanos que se mueran. Y esto es una prueba de eso. Ponme unos videos, George, que están hechas de 3 y 4 años atrás, puestos por la televisión cubana, hablando ellos de la inflación y de las medidas económicas que tuvo que tomar el régimen de Maduro. Póntelo ahí, George. El problema del momento para Venezuela, al menos el que le cuelgan en los medios de comunicación, es la oleada migratoria y ya usted lo veía. Sin embargo, hay una realidad poco explicada y compleja que intenta revertir una de las principales causas de un éxodo que es cierto, pero que indudablemente también ha sido manipulado hasta la saciedad con fines politiqueros, y fíjese que ni siquiera digo políticos. Y me refiero a la reconversión monetaria, una medida que no la única, adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro para ponerle un freno a una hiperinflación que se sale de todo margen. Figúrese que Caracas lidera el ranking mundial. Y no pretendo entrar en demasiados números ni particularidades que solo entenderían economistas, pero sí una visión general para que se entienda el fenómeno que también está siendo contado a medias. ¿Qué significa que haya inflación? Que tu dinero vale absolutamente nada porque los precios son tan elevados que para comprar un producto... 3 años atrás se decía eso en la televisión cubana. 3 años atrás. Va a decir el Gil, después que liquidó a Murillo y sobrevivió, va a decir que lo que está pasando es una deformación del diseño. No, ellos lo sabían. Sigue el video. Fíjense cómo el video describe lo que estaba pasando en Venezuela y lo que tuvo que hacer el régimen de Maduro para controlarlo. 3 años después sabemos lo que está pasando en Venezuela, que no se controla nada. Pero fíjense cómo ellos siguieron la misma fórmula sabiendo las consecuencias para el cubano. Sigan el video. El más insignificante y pequeño, se necesitan maletas de efectivo. Y no estoy exagerando, sucedió en Venezuela hasta ayer, como quien dice. Se había entrado en una espiral. El Ejecutivo aumentaba los salarios, pero de nada servía porque los precios se duplicaban y triplicaban. Precios que fijaba el sector privado porque allí la mayoría de los servicios no pertenecen al Estado. Y de esa manera se ejercía la presión para hacer reventar la gestión que los empresarios de derecha rechazan. Y así se obtenía un exceso de papel moneda en la calle, que era eso, papel, sin ningún respaldo productivo o de recursos. Pero ¿por qué se llegó a esto? Es cierto que la llamada y antes descrita guerra económica tuvo mucho de influencia y culpa, pero el detonante fue la caída de los precios del petróleo en un país que jamás logró revertir en todos sus años de transformaciones la dependencia extrema de este. 3 años atrás. Por supuesto, la culpa es de la oposición de derecha. La culpa es que cayó el precio del petróleo. O sea, no había reserva, no había nada, cayó el precio del petróleo. La culpa es de las campañas mediáticas. O sea, es el mismo libreto. 3 años atrás están hablando de Venezuela. Pasa ahora aquí, la culpa es de la pandemia. La culpa es de que no hay turismo. La culpa es del bloqueo. La culpa es del socialismo, que no funciona. Me indigna cuando escucho jóvenes valientes de la oposición, incluso dentro de Cuba, que están poniendo el cuerpo y siguen hablando que sí, que el socialismo sí.
dictadura no, socialismo no. Socialismo genera eso, desemboca en eso, a la corta o la larga terminamos en comunismo. Ahí lo tienen, 3 años antes, ya Cuba lo sabía. Lo pusieron en diciembre del 2020, sabiendo el holocausto que vendría para el cubano, sabiendo la desgracia, la escasez, la inflación, el problema que iba a tener el cubano para sobrevivir ese año. Pero no les importó, porque los que tienen que sobrevivir son ellos con su finca.